Es por ello que tenemos que aprender de las causas para la prevención futura. Hay un dicho que recoge muy bien lo que ha sucedido, que es que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Por lo tanto, tenemos que evaluar las causas de este suceso para que no vuelva a suceder. Todos los ingenieros tenemos que tomar conciencia de este hecho, aprender de este hecho para proponer soluciones sismorresistentes en nuestros futuros diseños. Muy bien, vamos a exponer los factores principales que han afectado para que todo se magnifique, para que todos los daños, tanto personales como materiales, se magnifiquen. Existen factores intelectuales, factores materiales y factores geofísicos. Factores intelectuales corresponden a nuestra responsabilidad, es decir, a nuestra relación con el proyecto directamente, a las decisiones que tomamos cuando tenemos un proyecto, a los diálogos que establecemos con el arquitecto y a los acuerdos que establecemos con el propietario, es decir, cuestiones como por ejemplo colocar viga banda, viga embebida totalmente del mismo peralte que la losa en luces por ejemplo de 6 metros, lo cual son locuras arquitectónicas y caprichos estructurales, caprichos de diseño arquitectónico, perdón. Cuando nos encontramos con estas peticiones tenemos que saber rechazarlas, porque esto pone en peligro las personas, como podemos visualizar en los ejemplos que vamos a citar a continuación. De hecho, tenemos un ejemplo modelado con CIPECAD que vemos que se corresponde a la arquitectura de la fotografía que tenemos aquí al lado. Esta fotografía corresponde a un edificio construido, un hipotético edificio construido en la costa. Sabemos que en la costa más o menos tienen esta tipología estructural. Estamos hablando de columnas de 30 por 30 con viga banda, es decir, viga del mismo peralte completamente que la losa, lo cual esto da elevados problemas. Los vamos a ver poco a poco. Vamos a aprender de ellos poco a poco. Muy bien, factores materiales. Tenemos, por ejemplo, enfermedades del propio material, por ejemplo, que no se consigue la resistencia característica de proyecto en la obra. Vamos a hacer un ensayo no destructivo a la obra y resulta que averiguamos que el hormigón que se colocó es de factor de 100 resistencia característica y resulta que nosotros diseñamos con factor de 210 o 280 o 240. Factores geofísicos. Estamos hablando de que el sismo que ha sucedido en Ecuador es el mayor en los últimos 18 años. Por lo tanto, aunque hubiéramos diseñado bien, seguramente se hubieran generado rótulas plásticas en diversos lugares, pero lo importante es que nunca se genere una rótula plástica en la columna antes que la viga, para que no suceda lo que vamos a mostrar con fotografías a continuación y con estudios directamente del programa CIPECAD y con el SAP, el análisis pushover. Muy bien, entonces factores intelectuales es lo más importante que tenemos que tener en cuenta por el momento. Factores intelectuales, pues bien, en realidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un mal diseño. 1. Generación de rótulas plásticas en vigas antes que en columnas. 2. Falla en diseño del nudo, conexión columna-viga, ausencia de armadura por confinamiento en columnas. 3. Columna corta. 4. Ausencia de criterio estructural sismorresistente, control de torsión, periodo de derivas y coeficientes de participación de masas. Ausencia de diseño en sujeciones para cielo raso y aires acondicionados. Ausencia de consideración interacción suelo-estructura. Bien, de todas estas cosas que hemos comentado ya las hemos hablado en videos anteriores, pero en este caso, en esta ocasión, lo vamos a visualizar en fotografías de la vida real. Muy bien, factores de materiales. Resistencia inadecuada, ya lo hemos comentado, y deficiente técnica constructiva. Lo vamos a ver en fotografías, cómo no se ha vibrado bien, cómo han habido problemas por mano de obra no cualificada, por no dar las instrucciones adecuadamente, por un control de obra deficiente. Factores geofísicos, hemos dicho que es el sismo más fuerte en 18 años y por eso ha sucedido lo que ha sucedido. Es una de las causas, pero no la más importante. Generación de rótulas plásticas en vigas antes que en columnas. Bien, existe el análisis pushover mediante el programa SAP que genera una carga triangular lateral en el pórtico y nos ayuda a determinar en qué lugares se van a generar rótulas plásticas. Por ejemplo, una zona de evacuación, es muy importante que no se genere una rótula plástica antes en la columna que en la viga. Súper importante.
Si se genera, que se genere antes en la viga. Es decir, nosotros le sometemos una fuerza lateral a la estructura hasta que los elementos plastifican, salen de su límite elástico y entran en la zona plástica. Vemos en la fotografía de la derecha cómo ha caído completamente un piso. Directamente ha plastificado, se han generado rótulas en columnas y es por eso que ha caído toda la estructura, porque ha fallado concretamente, si no me equivoco, el piso número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ha fallado el número 5. Pero podía haber fallado el número 3, número 4, número 6, no importa. Lo importante es que cuando analicemos luego con el SAP no se genere la rótula en la columna, en el nudo. Eso es un estudio muy importante que yo siempre lo hago para tener conciencia de dónde me va a plastificar el edificio. Y luego con CIPE lo que hago es generar los armados y los planos, pero previamente he chequeado con el programa SAP. Muy bien, aquí tenemos un puente en Guayaquil y una estructura de viviendas donde vemos claramente que se ha plastificado la unión. En este caso ha plastificado el nudo, pero en la columna. Podemos visualizar que no cumple el criterio de columna fuerte, viga débil. Aparte, visualizamos que tenemos extremado tamaño de viga, sobre todo en el puente, y vemos cómo plastifica directamente la zona de la columna, es decir, algo inadmisible. Además, podemos visualizar de que no existe armado por confinamiento, sobre todo en la foto de la izquierda, que eso es otro fallo de lo que hemos hablado anteriormente. Aquí podemos ver cómo ha roto directamente el edificio por la parte donde se ha generado esa rótula. Concretamente, esa rótula se ha generado antes en la columna que en la viga. Muy bien, aquí podemos ver un fallo también directamente de la columna, el edificio original a la izquierda y el edificio posterior a la derecha. Bien, voy a hacer una pausa aquí, voy a abrir el programa de CIPE y vamos a ver en el edificio qué problemas podemos tener. Vamos a resultados y lo que hacemos es, le colocamos el armado, ¿de acuerdo? Le colocamos el armado de la costa. Este sería el armado de la costa, por ejemplo, FIDE 16 en esquinas, en cara y sobre todo mostrar zonas de densificación. Le colocamos 15 a todo, que es como está realmente ejecutado en la costa. No significa que esto que estoy haciendo esté correcto, sino que estoy simulando un caso real, de la vida real, de acuerdo a los estudios que hemos realizado de edificios que han caído en la costa. Entonces tenemos este armado, FIDE 16 en las esquinas y las caras, es decir, tenemos este armado, por ejemplo, con estos estribos colocados a esta distancia. Vamos a ver el despiece. Así es como está armado en la costa. Muchísimas construcciones que no tienen armado de confinamiento en las zonas de los nudos, que ahora vamos a ver. Y aparte, chequeamos la comprobación. Vemos que ninguna cumple. Es decir, vamos a ir a la parte del nudo, que es lo que estamos comentando siempre. Falla del nudo, ¿no? Viga fuerte, columna débil, lo cual es inadmisible. Estamos por debajo de la mitad de la resistencia, es decir, estamos hablando de que las vigas superan la resistencia de momento, a resistir momento, que la columna. Y aquí directamente nos dice el programa que se rompe la sección, se produce la ruptura de la sección, es decir, directamente está rompiendo. Estamos evaluando una edificación existente mediante el programa CIPE. Vamos a seguir explicando. Ahí vemos la rotura y se produce principalmente porque no se cumplen los artículos del ACI. Y también podemos visualizar que no existe armado de confinamiento en las zonas de confinamiento. Luego lo veremos. Por ejemplo, la falla número 2, que es la falla, efectivamente, lo que estamos hablando, la conexión columna-viga, ausencia de armadura por confinamiento en columnas. ¿No les parece familiar la proporción en la distancia? Vamos a ver la fotografía. Aquí lo tenemos. Es exactamente igual. Vemos que es exactamente igual. Hay ausencia de estribos por confinamiento en las zonas donde debería de haber estribo de confinamiento. ¿Qué es el estribo de confinamiento? Pues bien,
hay ciertas zonas que dice la ACI que tenemos que colocar estribos más juntos unos de otros. Concretamente en vigas a 2 veces la H, el peralte de la viga, y en columnas también a una cierta distancia. Esas distancias pueden variar dependiendo pues de la sección de la columna. Muy bien, eso es lo que podemos comentar, que existen zonas sagradas de confinamiento, que ya vemos que en la realidad no se han armado de esa manera. En la realidad hemos podido observar y chequear que no se han armado correctamente. Aquí vemos también el clásico ejemplo de columna corta que se está produciendo, y esto es otra cosa de la que vamos a hablar a continuación. Muy bien, columna corta. Vemos la imagen, vemos que aparte no tiene estribos de confinamiento, no tiene, es decir, en la zona del nudo, que es donde tenemos que armar a menor distancia los estribos, no está cumpliendo, y aparte se genera el caso de columna corta. Aparte tenemos un phi de 16 que seguramente no va a cumplir la condición de columna fuerte viga débil. Para que cumpla generalmente hay que colocar phi de 25, phi de 20, pero no phi de 16. Con la norma ecuatoriana NEC, con columnas de 30 por 30 no cumple jamás phi de 16 columna fuerte viga débil, en lo que tengo de experiencia. Columna corta, lo que estamos haciendo es someter una extremada rigidez a una cierta altura, en cambio estamos liberando toda la rigidez en la parte de arriba, es decir, no hay rigidez lateral que impida el desplazamiento, por lo tanto es como que tengamos una columna corta en esa parte. Esto generalmente sucede en escuelas, porque se generan estos ventanales, pero realmente habría que hacer la ventana un poco más pequeña y sobre todo no llegar con el hueco a la columna, porque vamos a limitar, a reducir la longitud de pandeo de esa columna. Esa columna va a pandear mucho menos de cómo pandearía si le dejamos libre toda la altura de la columna, y no se generará el fallo acortante. El fallo acortante lo podemos obtener directamente de los resultados. Es este artículo, pero ya vemos que ni siquiera me lo puede comprobar porque directamente está rompiendo la sección. Solamente quería dejar claro cuál era el artículo que nunca cumple por columna corta. Muy bien, continuamos para no demorarnos mucho con la explicación y que nos quedemos con los conceptos. Muy bien, aquí vemos además que está fallando por confinamiento y además vemos que ha roto en forma de bloques de piedra, con lo cual podemos ver que no está bien ejecutado también a nivel de material. Ese hormigón seguramente no superará los 100 de valor característico. Vemos que tiene un aspecto lamentable todo el tema del nudo, confinamiento y además tema de columna corta. Está fallando. Muy bien, el número 4, factor número 4 intelectual, es la ausencia de criterio estructural. Estas construcciones, las personas de la costa del Ecuador se han visto en la necesidad en ocasiones de construir ellos mismos las edificaciones, con lo cual hay ausencia de criterio estructural. Entonces lo que sucede es una excesiva torsión en planta, un periodo alto y unas derivas excesivas, y coeficientes de participación de masas bajos. Torsión en planta, periodo alto, derivas excesivas, etc. Ya tengo vídeos explicando cada uno de estos puntos en YouTube para las personas que quieran capacitación gratuita, también la hay en YouTube, pero para quien quiera seguir los pasos desde cero, de un edificio desde cero totalmente, y cómo presentar el plano y algunos trucos, pues existen esos cursos que son online y pueden empezarlos cuando quieran. Perfecto. Entonces, ausencia de diseño en sujeciones para cielo raso y aires acondicionados. Bien, los aires acondicionados y los conductos están sujetos por un cable o una sección muy pequeña de acero. Esa sección muy pequeña de acero plastifica. Lo que hace es entrar en el rango plástico y plastifica tanto que llega a romper. Entonces, en ocasiones, edificios sismorresistentes como este, que si no me equivoco es del terminal terrestre, no sé si recuerdo bien, me lo enviaron esta fotografía, pero no sé qué edificio es, ahora mismo se me olvidó, creo que es el terminal terrestre de Guayaquil, tendría que revisar, o unos cines. Realmente lo que puedo decir es que
en ocasiones edificios sismorresistentes tienen pérdidas humanas lamentablemente por un tema de instalaciones, aires acondicionados. 6. Ausencia de consideración interacción suelo-estructura. Bien, ya sabemos que el terreno se comporta como un muelle y lo que hace es, cuando calculamos con este sistema, nos aumentan los periodos de vibración y estamos calculando de una manera más real, es decir, cómo se va a comportar realmente la estructura. Si sabemos cómo se va a comportar realmente la estructura, podremos controlar mejor las deformaciones, los periodos, las torsiones, etc. Tenemos un vídeo en YouTube hablando de esto, interacción suelo-estructura, para quien quiera puede ir a chequear. Muy bien, solamente decir que se incrementan los periodos, las torsiones, cuando consideramos la interacción del suelo en el cálculo, cuando no consideramos que está empotrado, que es como muchos ingenieros están acostumbrados a calcular, calculando como que está empotrado, simulando que no desplaza la base de la edificación, cuando en realidad sí que se desplaza, sí que se levanta, sí que tiene despegue, etc. Factores materiales, no vamos a entrar en el tema demasiado para no hacer demasiado largo, pero decir que los ensayos que he tenido ocasión de revisar dentro de la zona 0 del Ecuador, puedo decir que el valor de factor característico, resistencia característica del hormigón estaba por debajo del valor de diseño. Aparte estaba mal vibrado y habían zonas con oquedades, armaduras vistas, entonces entraba el agua por ahí, oxidaba la armadura y influía en la durabilidad y resistencia. Esto se debe a una deficiente técnica constructiva, una mano de obra lamentablemente no cualificada, no es porque tenga culpa el maestro de obra o quien sea, pero realmente es así, no hay un control de la edificación bueno para poder decir que tenemos estructuras de calidad en el Ecuador. Realmente hay un control de ejecución malo. Imagínense un ingeniero que diseña bien el proyecto pero que tiene un mal control de obra, pues puede ser que su edificio, que está bien diseñado, colapse porque no esté bien ejecutado. Eso también ha pasado. Muy bien, y aquí vemos el típico fallo de no haber vibrado bien la columna, no haber vibrado bien, no haber incluido aditivos fluidificantes en el hormigón cuando tenemos la armadura muy junta. Esto hay que tenerlo en cuenta en el diseño. Y vemos en la izquierda una fotografía donde están las armaduras vistas, con lo cual va a entrar el agua, se va a oxidar y va a afectar la durabilidad. Se va a ir despegando poco a poco y con mayor rapidez el hormigón de la armadura, porque por un tema de humedad se va a ir despegando. Muy bien, factores geofísicos. Es el mayor sismo en 18 años. Aunque hubiéramos diseñado bien, seguramente habrían zonas que habrían plastificado. Pero lo importante es que se mantengan en pie las edificaciones y no colapsen, porque en el momento de que la columna es más débil que la viga, colapsa, plastifica y cae encima de una persona, y en esto sí que somos responsables los ingenieros. En esto tenemos que tomar conciencia y no diseñar columnas débiles con vigas fuertes. Alternativas y prevención futura. Formación, nuevos materiales como por ejemplo el bambú, que deforman muy bien, tienen extremada resistencia, son materiales hechos de unas fibras muy fuertes, vegetales. Tanto la madera también es muy elástica y deforma muy bien. Eliminación de sistemas tradicionales de mampostería confinada. Son sistemas extremadamente rígidos. Además, los edificios de la costa se caracterizan por tener piso débil, piso blando se llama. Piso blando sobre todo en estas zonas de aquí, porque tienen locales comerciales en las zonas de abajo, y en las zonas de arriba resulta que tienen todo con mampostería confinada, con lo cual eso genera una extremada rigidez y genera un piso blando en la parte inferior, con lo cual puede romper con mayor facilidad con la losa número 1. Es decir, en la losa número 1 se produce una fractura de la columna. Sigamos explicando nuevos sistemas, nuevas técnicas de investigación de análisis no lineal. Estamos acostumbrados al método de análisis lineal, donde solamente sometemos a los materiales hasta el rango elástico. Pero existen nuevos sistemas de análisis, como por ejemplo el análisis no lineal, que nos determinan precisamente en qué lugares se forman estas rótulas plásticas. Ya hemos dicho, utilizando por ejemplo el método análisis no lineal pushover,
que nos permite determinar estas zonas de peligro y sobre todo que estas zonas no caigan en zonas de evacuación. Imagínense una zona de evacuación que plastifique antes la columna, pues colapsa y no sirve para nada haber previsto arquitectónicamente esa zona para evacuación, si luego en un sismo va a colapsar. Nuevos sistemas constructivos disipadores. Bueno, aprendamos de nuevos países, aprendamos de otros países como por ejemplo Perú, que ya incluye una norma en estos asuntos de disipadores sísmicos. Muy bien, el bambú es interesante que conozcamos que es un material muy bueno y que resiste muy bien, dependiendo de la estructura que vayamos a realizar. Es decir, un edificio de 20 pisos tampoco sería recomendable, ¿no? Pero para las construcciones de la costa es una muy buena alternativa económica que además permite que las personas que están ahora sin vivienda puedan disfrutar de una vivienda como todos los seres humanos, es decir, puedan tener acceso rápido a una vivienda, además es de rápida construcción y van a resistir bien. Si se diseñan bien, podemos observar el detalle de la conexión de la cimentación con el bambú para que trabaje monolíticamente. Eso sería una solución posible para esa conexión. Ahí lo vemos en la imagen. El aislador sísmico, disipador sísmico, podemos ver que es un elemento que va a disipar extremada energía del sismo. Vamos a hacer que en lugar de repartir toda esa fuerza de sismo por la estructura y que deforme todo por igual, lo vamos a disipar en la base con estos disipadores. Y en la derecha tenemos una imagen de un disipador pero en forma de V invertida. Vemos que la zona donde se separan las uniones de las partes superiores de la V, eso es una zona donde va a plastificar seguramente, es una zona donde se han colocado rigidizadores además para que plastifique, es decir, es una zona donde va a disipar una gran cantidad de energía sísmica. Eso ya se prevé así para que trabaje, para hacerle deformar. Sin embargo, que en la columna no se genere esa plastificación. Muy bien, hemos llegado al fin de la presentación y ahora vamos a la parte práctica, que es a lo que todos nos gusta, que es donde entramos y vemos los fallos en CIPE. Vamos a ver columnas tabiques, ya hemos hablado. ¿Les parece bien si entramos en vigas? Vamos a ver las vigas ahora. Por ejemplo, esta viga, vemos por ejemplo fallos en las comprobaciones. Vamos a ver, solo mostrar las que no cumplen. Estado límite, agotamiento, solicitación normal. Estamos aproximadamente un 11% por encima de la capacidad. Seguimos bajando. Aquí dice que no cumple, se produce el agotamiento de la sección, es decir, realmente la sección es insuficiente. Estado límite, agotamiento por torsión. Podemos ver todos los artículos del ACI que no estamos cumpliendo y estamos muy por debajo del cumplimiento. Ni siquiera me ha podido comprobar porque es tanto el esfuerzo por torsión que rompe la sección. Es decir, no se puede ni siquiera comprobar porque es extremo la deformación. Y de hecho esto en la realidad no está armado de esta manera, sino que realmente aquí en los estribos tenemos una mayor separación. Esta separación es de, por ejemplo, 15. Y aquí también le suelen poner 15 o 10. De manera que estamos simulando una obra existente. Muy bien, aquí en actualizar información de errores. Vamos a ver ahora las comprobaciones y vemos los estribos colocados como realmente están en la obra, lo cual es muy lamentable porque eso no está correcto. Y vamos a ver aquí criterios de diseño por sismo. Vamos a ver las separaciones. La separación que dice la ACI que tenemos que cumplir sería 45 milímetros, estamos en 150, es decir, para que veamos un poco la comparación de lo que pide la norma con lo que nosotros presentamos, ¿no? Presentamos 150, pero la norma pide 45, es decir, 4,5 centímetros. Además hay un tema de cuantías de armado cortante. Está fallando el cortante, vemos que está fallando excesivamente el cortante. Muy bien, si vemos el gráfico por capacidad, que son estos gráficos que tenemos aquí, tenemos los gráficos de armadura transversal y armadura longitudinal. Estamos en la armadura transversal, vemos que estamos por debajo de la armadura necesaria transversal.
Es decir, no estamos cumpliendo ni siquiera por capacidad. Y luego aparte, decir que los estribos no se arman por capacidad, sino por criterios de confinamiento. Que eso es otro tema del cual podemos hablar, pero decir que no se arma por este gráfico, sino que se arma por un tema de confinamiento. Se le coloca una distancia estándar por unos valores de norma que no podemos rebasar. Muy bien, vamos a revisar rápidamente. Por ejemplo, no recuerdo haber revisado factores de torsión. Vamos a ver, por ejemplo, justificación y acción sísmica. Vamos a ver qué sucede aquí, ¿no? Vamos a ver. Y vemos que tenemos valores de coeficientes de participación de masa bajos, LGZ alto, periodo alto, con lo cual la estructura no está cumpliendo. No cumple directamente. Los que han visualizado los vídeos, han realizado los cursos, saben que esto no cumple. ¿Qué más? Distorsiones de columnas, derivas. Vamos a ver también. Las personas que han revisado la información saben que estos valores no están cumpliendo. Muy bien, es decir, la deriva no está cumpliendo. Aquella persona que desee saber qué es la deriva puede ver el vídeo que tengo grabado de qué es la deriva. Muy bien, vemos que globalmente, conceptualmente y por capacidad el edificio no cumple. Estamos hablando de un edificio real de la costa. Estamos hablando de un edificio que podría estar construido en el edificio vecino nuestro, es decir, nuestro edificio vecino podría estar construido de esta manera con todos los peligros que hemos visto que conlleva. Vamos a visualizar la deformada en el modo 1 en X, que es donde estaba la torsión. Vamos a ponerle un valor de 50 y vamos a hacerle una visualización para analizar efectivamente la torsión en planta. Muy bien, ahí vemos cuando en realidad piensan que está mejorando el comportamiento, con lo cual en ocasiones quitando el muro o quitando el diafragma que se ha colocado con intención de corregir la torsión, a veces se arregla el problema de la estructura. Y solamente agregándole un poquito más de tamaño a una columna en ciertos lugares estratégicos se consigue el control de torsión. Todo esto tiene derecho la persona que se inscriba al curso. Es decir, una persona que tenga un proyecto, supongamos una casita de 2 pisos, 3 pisos, y tiene torsión, tiene derecho a preguntarme qué tendría que hacer para corregir la torsión y de esa manera que sea más sismo resistente la estructura, que cumpla derivas, etc. Es decir, podría comunicarse conmigo y yo le arreglaría el problema. Esos son los beneficios de inscribirse a los cursos online de Medifestructuras, que son cursos que entregamos certificado oficial de CIPE. Hablamos de un certificado numerado y sellado por CIPE de manera legal y oficial. Muy bien, vamos a hablar de otros temas interesantes para no perder el hilo de la cuestión. Como la conferencia ya hemos finalizado, podemos ir, por ejemplo, a la cimentación. Vamos a ver fundación dimensionar. Esto es otro tema importante porque ahora vamos a dimensionar la cimentación y vamos a ver qué suceden problemas, es decir, se generan cimentaciones enormes por una mala colocación, un mal diseño y no haber colocado la viga cantilever que absorbe la excentricidad. La viga cantilever es una viga que se coloca a este nivel y sirve para absorber dicha excentricidad. De esa manera saldrá la cimentación más pequeña. Hay otros trucos para que la cimentación salga más pequeña, como por ejemplo, me han preguntado muchas personas, posiciones de armado, opciones de arranques, ¿no? Colocarle un armado generoso aquí en las opciones de arranques para que las longitudes de LB se cumplan y no se cumplen y el programa no quiere hacer cumplir de manera vertical. Es decir, hay muchas maneras de evitar estos problemas y como es tanta la información y tanto el tiempo para explicar que realmente en este rato no hay tiempo, es decir, no habría demasiado tiempo para todo, pero lo importante es que tengamos una idea de qué ha pasado en Ecuador, qué tenemos que hacer para que no vuelva a pasar, porque realmente tenemos aquí un factor importante de que nosotros estamos comprometidos con esta situación, estamos comprometidos
con lo que ha sucedido, con todos los factores intelectuales del mal diseño que se ha tenido para Ecuador y para todos los países donde han caído estructuras. Por ejemplo, en Chile tienen una excelente ingeniería antisísmica, es por eso que, a pesar de los numerosos terremotos que ha tenido Chile, se han mantenido las estructuras en pie, porque han tenido buen diseño, han tenido un buen concepto estructural. Ahora, lo que tenemos que hacer con Ecuador es un tema delicado, ¿no? Porque ¿qué hacemos? ¿Volvemos a construir de la misma manera que hemos venido construyendo hasta ahora para que vuelva a suceder lo mismo? ¿O proponemos alternativas? Si no hay dinero, pues propongamos alternativas más económicas, como de bambú, madera, etc. Y si tenemos un poco más de dinero, pues lo que tenemos que hacer es proponer sistemas tradicionales de siempre, pero eliminando todos los errores de diseño posibles. Muy bien, este es el mensaje que quería transmitir. Espero que les haya gustado el video.